David, ¿contra quién se enfrentó? Contra un gigante, dice la Escritura, hermanos. ¿Sí? Imagínate ese gigante, hermanos, diestro. ¿Qué te quiere dar a entender con diestro? Pues que, hermanos, sabía ocupar todas las armas de ese tiempo, de esa época. Hermano, él estaba, hermanos, preparado, incluso humanamente, hermanos. Pero de pronto, hermanos, se va a enfrentar a un jovencito. Y luego pastor de ovejas. Sí, hermano. Pero ese joven, ¿qué sabía de armamento? ¿Qué sabía? ¿Conocía, hermanos? Pues sí, hermanos. Por el escuadrón de Israel, porque habían soldados. ¿No es así, hermano? Sus hermanos, hermanos. Pero había algún conocimiento en él, hermanos. Hablando de que él, hermanos, se entrenara, hermanos. No. Él, hermanos, en su capacidad, en lo que tenía, hermanos, dice que él mataba, ¿qué, hermanos? A grandes bestias, feroces, como osos, leones, qué sé yo, hermanos. Pero en esa ocasión iba a enfrentar a un gigante adiestrado. No era cualquier cosa, hermanos. Ese gigante, hermanos, de los filisteos. No era cualquier cosa. Es más, entre los filisteos él era mayor, era más grande. Ni siquiera uno de ellos mismos podía derrotarlo. Imagínate, hermanos, en los escuadrones de Israel. ¿Por qué dice la Escritura que nadie, hermanos, dio un paso al frente? Porque aún, hermanos, sus capacidades, lo que tenían. Sí, pero aquel gigante, hermanos, poderoso, imponente, hermanos, no sabía quién estaba delante de él. Aquel jovencito llamado David, hermanos, pastorcillo de ovejas, hermanos, había algo en ese joven. ¿Qué era lo que había en ese joven? Hermanos, había una valentía. Sí. ¿Por qué se sentía así, hermano? ¿Por qué tenía esa confianza de decir, yo voy a enfrentar? Porque, hermanos, su confianza no estaba en las armas. No, hermanos, ni porque había matado grandes fieras. Su confianza siempre estuvo en Dios. Sí, y llegó el momento en que se iba a enfrentar. Sí, hermanos. Y fíjate aquel jovencito, hermanos, nos dice la Escritura, cómo mató a aquel gigante. ¿Cómo lo mató, hermanos? Dice que con una honda, ¿verdad, hermanos? Y tomó que unas piedras, hermanos. Y fíjate, hermanos, con una piedra en aquella onda, hermanos, fíjate cómo derriba a ese gigante. ¿Sería aquella piedra quien derribó, hermanos, a ese gigante? ¿O fue la confianza que él tenía en Dios? Sí, hermano. ¿Era qué? La confianza que él tenía en Dios.